Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Habla P. Un programa de habla popular. Y a veces culta. Esta es una producción de la Coordinadora Republicana, así que no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en YouTube como CRTV y nos puedes ver a través de VHTV en Cable Más, VES TV en VES Cable y a través del portal La Abeja y Conectados TV. Bueno, chicos, ¿cómo están el día de hoy? Muy bien. Tranquilos. Muy bien. ¿Listos para hablar de La tercera parte. La tercera parte del género de las izquierdas. Uh-huh. El capítulo pasado terminamos definiendo lo que eran las izquierdas definidas, valga la redundancia. Izquierdas que han pululado sobre todo y actuado en función a lo que debería ser la reestructuración del Estado o la diagramación de cómo debería ser un sistema de gobierno, según sus propias políticas y su ideario político, por supuesto. De acuerdo al contexto en cada sociedad, de acuerdo a lo que se vivía en aquel entonces, ¿no? El contexto social, político y económico, por supuesto. Uh-huh. Pero hay unas izquierdas que hoy en día están teniendo bastante preeminencia, sobre todo a nivel gubernamental. Uh-huh. Pero estas difieren de las políticas de las izquierdas políticamente definidas porque serían indefinidas en realidad, ya que no presentan planes políticos concretos, no se podrían decir. Claro, sistemas de gobierno. Claro. Y es más que nada una ideología, ¿no? Son ideologías que pululan y más que todo son personas, en general grupos de personas en realidad, que se encuentran sobre todo en colegios, universidades, organismos internacionales, o cualquier otro tipo de entidad no política necesariamente. Claro, en espacios donde se desenvuelve más el arte, donde Uh-huh. se promueven los derechos humanos. Claro. O bueno, donde se promueven posiciones filosóficas también. Claro, son ámbitos más académicos. Claro, son variables o son situaciones y contextos políticos, que esto quiere decir que en realidad podrían intervenir políticamente exigiendo reclamos, sin embargo, su fin y su motivación no es necesariamente cambiar un artículo de una constitución, de repente, no necesariamente es reestructurar la distribución del ingreso, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Que son temas más que todo estrictamente políticos, ¿no? Políticos uh-huh. y económicos. Ahora, no sé si ustedes más o menos saben de qué estoy hablando, más o menos. Ahora, podríamos decir también que es el progresismo, ¿no? Uh-huh. Claro. Para dejarlo en palabras más sencillas. Muy complejo hablar de progresismo. Pero, bueno, yo les puedo dar desde mi punto de vista, ¿no? El progresismo es una evolución, digamos, de las ideas postmarxistas, ¿no? De la relatividad de las ideas, de la relatividad de la moral. También tiene que ver mucho con las ideas de desconstructivistas. De construcción del ser. Ajá, filosóficamente, ¿no? De Michel Foucault, que fue un neomarxista, digamos, que planteaba de construir conceptos, de construir ideas, de construir doctrinas. Entonces se ponía a dudar, digamos, todas las sabidurías, si vamos a llamarlo así, la sabiduría que habíamos recibido como herencia, ¿no? Y cualquier tipo de cánones, cualquier tipo de cosa instaurada, ¿no? Cosa mainstream. Entonces nació justamente el deconstructivismo para poner en duda todo lo que teníamos como válido, pensado, aceptado, ¿no? Otra especie de situación antisistema, ¿no? Claro, sí. Claro, efectivamente. Podríamos decir que las izquierdas indefinidas / progresismo no es otra cosa que revertir el status quo, uh-huh. ¿no? Lo que ya se encuentra implantado en cierta forma, ya sea en los gobiernos, ya sea en los mismos principios morales, los mismos principios éticos y todo aquello que nos ha permitido en cierta forma construir una sociedad hecha y derecha y fuerte, ¿no? Incluso el sistema educativo también tendría que ser revertido según el ideal de muchos de estos progresistas. Las propuestas más aplicables, ¿no? Que se claro. han desarrollado en los últimos Ahora, años. ¿cuándo ha tenido o cuándo ha empezado a calar más que todo este tipo de izquierdas políticamente indefinidas? Uh-huh. Pues cuando cae la Unión Soviética, que vendría a ser en el 90, más o menos. Cae la Unión Soviética, se rompe el muro de Berlín,
se implanta el sistema capitalista a nivel mundial, y es ahí donde en realidad los neomarxistas empiezan a pensar y decir, bueno, si la batalla en un sentido económico no nos ha rendido frutos, es decir, el sistema marxista ortodoxo no ha logrado que nosotros detentemos el poder y logremos hacernos con el poder totalitario, no hemos logrado vencer al capitalismo, pues tenemos que generar una batalla cultural. Porque es lo que nos va, a, de alguna forma, permitir subsistir en el ámbito político. Claro. ¿No? Entonces lo que tenemos que hacer es poner en duda el sistema heteroparental, el sistema de los derechos humanos, y todo aquello que más o menos involucra al individuo en cuanto a términos estrictamente humanos, no necesariamente políticos. Y evidentemente esto se ha dado hoy en día bastante. De hecho, Ernesto Laclau es un politólogo marxista. En su momento él propuso él tiene un libro, de hecho, un escrito en el cual él propone que la nueva hegemonía socialista debería darse a partir de la amalgama de diferentes grupos, es decir, que los socialistas o los izquierdistas, los partidos políticos deberían tratar de recomponer a su ideología izquierdista a través de esta unión de los diversos factores sociales que estaban surgiendo y los diversos problemas sociales que estaban surgiendo. Por ejemplo, el feminismo, los ecologistas, por ejemplo, los derechos humanistas, ¿no? Entonces, todo este tipo de conflictos que iban surgiendo en la sociedad capitalista, ellos debían de unirlos. Ellos debían de alguna forma recaudarlos y proponerles una vía de liberación, una falacia, probablemente, con la cual ellos se pudieran instaurar en el poder y proponer, aplicar sus fines políticos a través de una ideología que no necesariamente tenía algún fin político, ¿no? Utilizar todas estas formas de control social. Claro, y lo más cuestionable es que son ideologías que no necesariamente son correctas, ¿no? Que muchas de ellas son malsanamente tergiversadas, ¿no? O que su aplicación finalmente generaría un desorden en la sociedad que, de acuerdo a las condiciones en las que vivimos, no serían para un bien mayor, ¿no? Que necesitarían tener un diálogo más amplio, o se debería empezar por la educación en vez de ir al fin, ¿no? Por supuesto. Y de hecho, podríamos distinguir 3 tipos de izquierdas indefinidas o progresistas. Una es la izquierda extravagante, en la cual sobre todo pululan aquellos universitarios o aquellos movimientos feministas, derechos humanistas, LGTBQ, también, que a través de organismos internacionales son financiados para justamente promover lo que ellos están pidiendo al Estado, que lo vuelvo a repetir, no necesariamente, claro, que lo vuelvo a repetir, no necesariamente tienen un fin político en tanto tal, sino que son simples derechos que no les están siendo correctamente reivindicados, por supuesto, ¿no? Y digo entre comillas porque aún así hay que ver qué derechos son, ¿no? Claro, como no necesariamente son reclamaciones legítimas. Claro, algunas pueden ser válidas como los ecologistas, ¿no? En algunos casos. Sin embargo, las otras simplemente se pegan a las más importantes para darles relevancia también, ¿no? Ahora, cabe recalcar algo importante, que claro, estas ideologías, estas nuevas corrientes, son adoptadas por la izquierda porque en general ellos han adoptado el discurso, y las izquierdas políticamente definidas, los partidos, tratan de aprovecharse de estos grupos sociales para llegar al poder. Pero también podrían adherirse a la derecha. Hay grupos de derecha que también son progresistas, ojo, ¿no? Que actúan en función a lo que dicen algunos organismos internacionales. Entonces, por ahí es que también son catalogadas como indefinidas, porque muchos de ellos se dicen de derecha y otros se dicen de izquierda. Que exista una mayoría pululando y que estén bajo el poder de la izquierda o bajo la dirección de la izquierda, ese es otro tema. Sí. Puede ser que también haya existido como una guerra de quién imponerse, ¿no? En este sistema político global. Y a veces pienso que al haber secuestrado estas luchas sociales, ¿no? Que no tenían nada que ver con la lucha política,
ha ganado terreno, digamos, ¿no? Las ideas, y es por eso que hoy está mal vista, ¿no? Que las derechas o la centro derecha o en su más radical prejuicio la ultraderecha, ¿no? Sean las malignas de todo, ¿no? Y que la izquierda sea como la bondadosa, la buena, o la gente que esté, o la gente de bien, ¿no? Que está a favor de las sociedades, digamos. Ujú. Entonces, eso es lo que está pasando, ¿no? Lo que sucede, ¿no? Sin embargo, no debería ser así, sino que debería mirarse desde lo alto y decir, bueno, acá hay políticas de izquierda que van a servir para la sociedad, políticas de derecha que van a servir también para la sociedad. ¿En qué momento se podría decir que se tergiversó todo esto, ¿no? Se degeneró más que todo, ¿no? Yo veo una suerte de degeneración. No sé si me entienden. Claro, sí, por supuesto. Degeneración en un sentido de conceptos, tal vez, o en qué más o menos. Claro, digamos, por la lucha de poder han tenido que secuestrar luchas, mentir, ¿no? Crear posverdades, y autodenominarse como los héroes o los Peter Pan de esas situaciones de justicia. Entonces, nunca fue así. O sea, siempre el principio político de poder era, por ser monarquista, menos monarquista, ¿no? Pero no se hablaba pues de lo social, ¿no? Ujú. Tal Claro. vez esta falta de hablar de lo social ha generado que ahora estos problemas menores se les dé mayor cabida y a los problemas que son mayores pero que no, bueno, pasan un poco más desapercibidos ya que no están como en el ojo del público, no todo el tiempo. Claro, yo creo que el punto de ruptura, de los cuales están hablando ustedes, empieza sobre todo, y me voy a remitir mucho tiempo atrás, esto ya hablamos en un capítulo anterior, cuando surge la Revolución Francesa. Uh-huh. ¿Por qué? Porque paralelamente empiezan a surgir también los movimientos de la filosofía de la Ilustración. Uh-huh. Aquellos que creían que la liberación del individuo estaba mucho más allá de toda la filosofía antigua. Entonces tendríamos que dejar de ver al hombre como un constructo natural necesariamente, y el hombre iba a empezar a pensar por sí mismo, netamente por la racionalidad. Es decir, todo lo que yo puedo pensar se puede hacer. Tú En sabes tanto que yo soy constructor de mi propia sociedad. Aquí interesante. Entonces, porque hay una idea, Ujú. filosófica que lo construyeron los futuristas. No sé si han escuchado hablar de los futuristas. Los futuristas eran un grupo de artistas y sobre todo de constructores y diseñadores industriales que tenían mucho aprecio por todo el avance tecnológico. O sea, estamos hablando a principios del siglo pasado, cuando se construían los primeros autos, las primeras bicicletas, las primeras motores de vapor. Entonces había como un aprecio a eso, ¿no? Porque era la tecnología de entonces y era como estar omnibulado ahí con la tecnología digital. Entonces ellos comenzaron a hacer, con eso que apreciaban, comenzaron a hacer match con lo político y comenzaron a hacer un manifiesto, ¿no? Y por ahí aparece el manifiesto futurista, que dice que nosotros lo que queremos es una nueva humanidad. En esta humanidad vamos a pensar en el futuro, vamos a ser mecánicos, vamos a ser robots, algo así. Pero tenemos que eliminar el pasado. Tenemos que eliminar Grecia, tenemos que eliminar Roma, tenemos que eliminar la cristiandad, etcétera, etcétera. Y mucha gente se adhirió a los futuristas, ¿no? Era un grupo de loquitos. Incluso gente de las artes, de las bellas artes, de la cultura y de la música. Hay música futurista, hay bellas artes futuristas. Luego esto se desintegró y muchos de ellos fueron a parar al fascismo. Al racismo. Pero cosa contradictoria porque dejaron de lado lo de eliminar lo antiguo, ¿no? Entonces un poco va con eso, ¿ah? Claro, Sí. es la adopción más que todo de un pensamiento ideológico, Sí. más que netamente. De eliminar lo que no sirve, digamos, Ujú. y percibirlo desde la razón, ¿me dijiste? No, Desde la razón, la de pura la razón. racionalidad, claro, por supuesto. Creo Bueno, que no hay más tiempo. Vamos a seguir hablando, sí, En segundo la capítulo. próxima parte del capítulo. Hola,
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Habla P. Un programa de habla popular. Y a veces culta. En esta segunda parte del programa vamos a seguir tocando las distintas categorías, ¿no? De la izquierda indefinida. Y ahora pasamos a la siguiente, que es... Las últimas izquierdas. Sí, de hecho son las que hoy en día tienen el poder. Ajá. En muchos organismos internacionales y por supuesto correspondientemente también con el poder del Estado, pues, ¿no? Las más conocidas, aunque no son tan definidas. Claro. Digamos que se aprovechan de estas, pero finalmente terminan casi que logrando el cometido, ¿no? Al menos en un nivel hegemónico de la información. Siempre están ahí. Pero bueno. La izquierda divagante, de hecho, es este tipo de izquierda, que también es una izquierda indefinida, pero son aquellos grupos políticos, más que todo políticos, son aquellos grupos sociales, y aquellas personas que intentan, como lo dice divagante, divagar en el porqué del fracaso del comunista, de la sociedad comunista, por ejemplo, la rusa, porqué del fracaso de Mao Zedong, ¿no? O sea, intentan encontrar una explicación a la cual necesariamente no van a llegar y sin embargo pretenden encontrar soluciones para la sociedad actualmente, ¿me entiendes? O sea, la sociedad actual. Y también pretenden como que unir a estos grupos progresistas que se encuentran tan esparcidos necesariamente en la sociedad y que han ido surgiendo y han sido creados también muchas veces para justamente calificar a estos como su caballo de Troya, ¿no? Entonces le encuentran una solución a través de estos grupos sociales. Entonces evidentemente esto se ve mucho hoy en día, porque bueno, acá vendría justamente la izquierda fundamentalista, que es la que se encarga de unir a estos dos grupos, tanto aquellos teóricos que están encontrando una solución a los problemas del pasado de la izquierda, como aquellos nuevos grupos que van surgiendo reclamando derechos, reclamando de repente el tema ecologista y etcétera, pues, ¿no? Entonces los grupos políticos, que son los fundamentalistas, unen a estas dos causas de las izquierdas, adoptadas por las izquierdas, para abogar por sus derechos, por el pacifismo, por el diálogo, por la sociedad abierta, por la alimentación vegetal frente al animal, por los derechos homosexuales, etcétera, todo lo que te puedas inventar, ¿no? Entonces, digamos que de por sí la izquierda fundamentalista vendrían a ser específicamente los partidos políticos que se están aprovechando de una sociedad que está implosionando por sus propias causas también, ¿no? Es decir, lamentablemente la derecha no ha sabido hacer durante mucho tiempo, y ha permitido esto, una suerte de instrucción política que genere conciencia histórica y que al mismo tiempo eduque a la población de la forma que debería. Y quien se ha encargado de hacer todo esto es la izquierda. Claro, ya que si de alguna forma estas protestas sociales son válidas, a través de la izquierda y a través del tiempo nos hemos dado cuenta que no es capaz de solucionar estas problemáticas, ¿no? Que esas problemáticas serían solucionadas desde la base de una educación más sólida, de todo lo que en la derecha también ha fallado, ¿no? A través del gobierno tan desordenado que hemos tenido, al menos en este lado del mundo. Pues bueno, finalmente estas protestas sociales no son respondidas correctamente ni del lado de la izquierda tampoco, solamente son utilizadas para este cometido con fin político. Sí. Yo pienso que la izquierda tiene un rumbo que no ha abandonado, que es siempre manejar el Estado, porque sin Estado no existiría una izquierda, ¿no? O sea, tú le pones un Estado totalmente liberal económicamente y no sirve de nada, no le va a servir de nada a la izquierda, ¿no? Va a tener que aplicar super reformas, que es lo que hizo, por ejemplo, Petro, ¿no? Petro encontró en la Colombia un país totalmente de derechas, liberal, economicista, pero él no puede hacer sus prácticas políticas, ¿no? Está regalando dinero, ¿no? De las arcas del Estado, pero no puede estatizar, no puede nacionalizar, no puede tener, digamos, lo que augura la izquierda histórica y la de siempre, ¿no? Coactar el gobierno y quedarse. Que sí consiguió eso el señor Chávez y su hijo Maduro, ¿no? Entonces
Yo sí veo que hay una degeneración en la izquierda, desgraciadamente, y se lo vamos a tener que decir a nuestros amigos izquierdistas, porque seguramente nosotros tenemos amigos izquierdistas, que que tampoco tienen la culpa, digamos, en promover sus izquierdas y luchar y enojarse, ¿no? Porque yo siempre pienso que la ideología ha sido heredada, ¿no? En la universidad, tus padres, tus amigos, ¿no? Además que también está muy ligado a temas psicológicos, ¿no? Siempre me lo han dicho esto varios amigos psicólogos, ¿no? El problema de la izquierda siempre es la búsqueda del padre. ¿Ustedes sabían eso? Claro. La búsqueda del padre. Buscar al padre en el Estado. Buscar al padre en el Estado. Que organice, porque que te dé todo en la mano. has tenido un choque emocional en la infancia. Falleció alguien, te abandonó, no sé, te maltrató, ¿no? Pensé que ibas a mencionar el aspecto psicológico de el mismo desarrollo psicológico que tiene el individuo en la sociedad. Por ejemplo, el autor menciona también, Gustavo Bueno. Pero yo hablo de la izquierda de ahora. Ay. No tiene nada que ver a lo que estoy hablando en este momento, o lo que estoy tratando de comunicarme sobre esta izquierda de ahora. Ahora, también no sé si llamarlo izquierda. Aunque también congenia, porque en realidad yo, como te decía, me refería al aspecto psicológico del mismo actuar. Por ejemplo, el izquierdista, si te das cuenta, es sumamente efusivo, muy agresivo, Sí. ¿no? Muy confrontador. Ok, Nunca lo- normalmente. Hay ciertos actores, ¿no? Normalmente, Actores de izquierda normalmente. que son así, ¿no? Y que no abren... Y No, charlatanes. sí, y no abren opción al debate, a la Ah, conversación, al diálogo. Si no piensas como ellos, estás mal. Y emocionales. Claro. Y en realidad, el de la derecha suele ser un poco más diplomático, intenta conversar un poco más, intenta llegar a un acuerdo, al menos. ¿Ok? Cosa que ese acuerdo también se puede ver un poquito afectado por otro tipo de creencias, pero Sí, al claro. fin y al cabo, el izquierdista hoy en día suele ser muy cerrado en sí, en su postura. O sea, ni siquiera tiene la mayor necesidad, o la mínima necesidad en realidad, de escuchar al otro, ¿no? Eso le llamaban, está abducido por el pensamiento único. Ujú, pensamiento único. O sea, hay un solo pensamiento en el cual no quiere abrir su mente, ¿no? No acepta, digamos, las ideas economicistas. Y tampoco no respeta a otras academias, ¿no? Porque, ¿qué pasa? ¿Quién es el especialista en desarrollo económico? Un ingeniero económico, un licenciado en economía, ¿no? Y yo a veces me sorprendo cuando hay ciertas opiniones, ¿no? Que desmerezan a la academia de la economía y dicen, no, no hay que ir por ese rumbo, ¿no? Porque eso va a crear un caos en la sociedad y qué sé yo. ¿Y quién lo dice? Un sociólogo de izquierda, ¿no? Digo, ¿qué sabe un sociólogo de economía? ¿O qué sabe un antropólogo de economía? ¿No? Porque si ustedes se dan cuenta, hay mucho de ese lado que son neomarxistas y no respetan, ¿no? No respetan la academia de la economía. Y es por eso que yo lo que está pasando en Argentina, ¿no? El poder en este momento lo tiene un señor que es licenciado en economía y que ha estudiado el caso de reparar una economía. Entonces, ¿por qué no le dan la facilidad, ¿no? Digamos, los amigos de izquierda de Argentina, para que le den la oportunidad al único especialista, al médico, no especialista, que va a curar esa enfermedad, ¿no? Pero no quieren darle esa potestad. Lo difaman, desacreditan, que lo que va a hacer va a destruir la economía, va a destruir, o sea, no sé si me van entendiendo. Sí, te entiendo. De hecho, la voz y la autoridad, o sea, el que tiene la voz autoritaria en este momento, son los sofistas que te manejan a pulso de emociones, Sí. ¿no? Y yo voy a insistir que hay una degeneración en todas estas ideas políticas contemporáneas. Y justamente a eso quiero llegar. En realidad, el problema, creo yo, de que hoy en día existan estas izquierdas políticamente indefinidas, tan fuertes, progresistas, es que nos hemos perdido un poco el sentido del debate. Claro. Sí. Entonces, como hemos perdido el sentido del debate, y ellos están tan arraigados a esta creencia de la liberación total, arbitraria, del individuo, pues ya los conceptos dejan de tener sentido. Entonces, si dejamos a un lado la epísteme, que es la fundamentación de los conceptos, por ejemplo, el derecho, por ejemplo, la moral, la ética, que es la familia, ese tipo de cosas, si no se genera debate y se llega a una respuesta idónea y clara con respecto a esos conceptos, pues es bastante claro que estas ideologías nihilistas, hasta cierto punto, van a terminar calando más en las mentes de las personas.
O sea, es más que claro, ¿no? Y en realidad eso se da mucho porque como tienen la hegemonía de la información y no se abre un espacio público al debate, pues evidentemente nadie los puede contradecir. Claro. Entonces ahí parte el problema. Y sobre todo si en las universidades, en mi universidad, por ejemplo, el primero que me mandaron a leer en sociología era Foucault, ¿no? Cosa que Foucault, a ver... Pero es no, interesante. Para sí, conocer es el interesante. pensamiento de ellos. Pero no niego que Foucault a ver, describe una sociedad bastante clara. Sin embargo, los ideales de Foucault son otros. Muy fatalista, ¿no? Es una persona que creo que se ha tomado muy personal. Apocalíptico. Se ha tomado muy personal el hecho de que la sociedad funcione como funciona, ¿no? Ujú. O sea, él era una persona que se consideraba a sí misma cohibida y que no podía expresarse en su totalidad. Porque claro, antes habían demasiadas personas que estaban en contra de la homosexualidad y etcétera, pero se lo tomó de una forma personal. Entonces dijo, bueno, ¿por qué hay que restablecer esto? Hay que destruir este sistema, este status quo, porque no permite que los homosexuales finalmente tengan la liberación deseada, ¿no? En pocas palabras. Claro, es que para cuando se dirigen a juventudes en las universidades se busca igual un enfoque más revolucionario, ¿no? Eso es lo que principalmente he notado, que en espacios académicos, al menos ahora, se busca una revolución, ser extremista, buscar como cambios sociales extremos a través de este sistema de izquierda. Yo diría que enfoque crítico, pero sí tiene sentido lo que me dices, porque en realidad a mí me ha pasado varias veces que he intentado debatir con compañeras de mi universidad que adhieren al pensamiento feminista y yo soy totalmente abierto, o sea, soy abierto a escuchar. Pero una vez que yo les propongo un argumento que va en contra de lo que piensan, me tildan como si fuese lo peor. Claro. O sea, no están abiertos al diálogo, ¿no? Si no piensas como ellas, pues evidentemente eres una persona homofóbica, machista, xenófoba, y no es el caso, ¿no? Yo quiero poner un ejemplo de un político, ¿no? Porque yo he escuchado a mucha gente de sector de izquierdas que tiene endemonizado a Merino, ¿no? Entonces a veces lo he escuchado decir ese corrupto, ese ratero, ese desleal antidemócrata. Entonces le digo, ¿por qué le dices así? Porque lo es, pero muéstrame su juicio o su veredicto en el cual se le ha descubierto que ha robado, que ha hecho algo corrupto o que no hay nada de eso, simplemente porque como aplaudían como focas a Vizcarra y bueno, y él lideró, digamos, el proceso de sacarlo. Hay todos estos mitos o mala leche, ¿no? Porque es maldad de llamarlo así y se dejan llevar por sus instintos, ¿no? Esos instintos para destruir, Claro. por imponer sus ideas de izquierda, ¿no? Entonces, muy aparte de que existe esta pérdida del debate Es una pérdida de datos. y por lo tanto una pérdida al inicio de los conceptos, o sea, al epísteme básicamente, una pérdida del epísteme, es que se abren otros caminos Sí, que podrían ser desastrosos para la sociedad, como es la posverdad, claro, que es pasar una mentira como si fuera cierta. así es. Entonces, y eso es lo que vamos a tratar la siguiente semana. sí, sería interesante que hablemos de eso. Y también vamos a hablar también de la derecha, ¿no? Ah, De por de supuesto. los mercantilistas y de esa mala derecha también que, o sea, hemos rajado hoy de la izquierda, pero también vamos a rajar de la derecha, por si acaso. Ah, por Claro, supuesto. Ahí es donde entra el debate y llegar a un punto medio, Claro, porque ¿no? la derecha también ha tenido un desarrollo histórico que debemos resaltar. Y como mencionas tú, ahorita. No, sobre bueno, si vamos a discutir sobre la izquierda, también tenemos que discutir sobre la derecha para encontrar el punto medio mejor entre ellos dos, aunque claramente nuestra posición va más arraigada a cierto Sí, cierto claro. lado, ¿no? Es un poco difícil ser, en ese sentido, muy partidario, o no partidario de De una ninguna de las posición partes. política, ¿no? Bueno, les agradecemos por habernos acompañado en este programa. Esta ha sido una producción de la Coordinadora Republicana, así que no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en YouTube como CRTV, nos puedes ver a través de Cable Más, en VHTV, en Best TV por Best Cable y en el portal La Abeja y Conectados TV. Hasta la próxima ocasión. Y eso fue todo, gracias. Eso fue todo por hoy. Bye.